Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo resumen de noticias de AEBU. Vamos a repasar, como siempre, las noticias más importantes que tuvo esta semana. Arrancamos. Empezamos por el sector oficial de AEBU porque esta semana, precisamente el martes 21 de octubre, hubo una nueva instancia del ámbito de Rama. Allí una delegación del Consejo de Sector Financiero Oficial se volvió a reunir en el marco de la negociación colectiva que se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo. La semana que viene, la mesa del Consejo de Sector Financiero Oficial va a estar reuniéndose para hacer un balance de cómo viene hasta ahora la negociación y evaluar posibles movilizaciones. Nos vamos al sector financiero privado porque, acompañados por el Consejo, los trabajadores y las trabajadoras de Habitat volvieron a reclamar ante la empresa un ámbito de negociación colectiva. Sí, la movilización fue el día jueves a las 4 de la tarde. Hubo muchos compañeros y compañeras. Hubo también integrantes del Consejo Central. Estuvo, por ejemplo, el secretario general de AEBU, Martín Ford, el secretario del Interior, César Díaz, el consejero central, Guillermo Pastor. Realmente fue una movilización intensa, con mucho movimiento en la calle ese día, con volanteadas, con banderazos. Y bueno, como vos decías, Irene, el mensaje es ese: lograr que la empresa se siente a negociar realmente con el sindicato la plataforma que tiene AEBU, que son 6 puntos, los ya conocidos. Y bueno, esperemos que pronto se llegue a una solución. Vamos a escuchar la palabra de la consejera del sector privado, Carolina González, que hacía un resumen de cómo está en este momento el conflicto. Que hasta el momento no hemos tenido novedades. Sabemos que hubo una asamblea de accionistas, también estuvimos acá movilizándonos. Tenemos datos de que dijeron que se estaban negociando con nosotros, pero la realidad es que no. Por lo tanto, seguiremos en conflicto y seguiremos escalando medidas. Y en realidad esperando que la empresa se digne a sentarnos a negociar realmente. Seguimos con el Consejo de Sector Financiero Privado porque manifestaron su sorpresa ante el cambio unilateral anunciado de horario de los bancos privados. La noticia surgió esta semana a raíz de un comunicado de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, en el que anunciaba, como decía Irene, el cambio horario de manera sorpresiva y unilateral. Anunciaba este comunicado que a partir del 15 de diciembre de este año los bancos van a abrir al público, en vez de 13 a 17 como ahora, de 10 a 14 horas, es decir, a la mañana. Este cambio, el Consejo entiende que afecta las condiciones laborales de todos los trabajadores que trabajan en los bancos y por lo tanto requiere ser dialogado con el sindicato. Vamos a escuchar al presidente del Consejo, José Iglesias, que explica cuál es el planteo de AEBU sobre el tema. La medida de cambio de horario es una decisión empresarial, pero significa para muchos trabajadores un cambio en las condiciones de trabajo. Nosotros como sindicato planteamos que vamos a defender los derechos y las realidades de los trabajadores. Por lo tanto, vamos a estar planteando todos los puntos que consideremos necesarios en las mesas de negociación que corresponden. Seguimos con el resumen de noticias de AEBU y les contamos que esta semana sesionó el Consejo Central, precisamente el lunes a principios de la semana. Allí se aprobaron los balances presentados por la Comisión Fiscal. También se aprobó la lista única que presentará AEBU en las elecciones de la Caja Bancaria que van a ser en noviembre, el mes que viene, elecciones del orden de los jubilados. El integrante del Consejo Honorario que representa a los jubilados en la Caja, y AEBU votó en ese consejo la presentación de una lista única. Vamos a escuchar la palabra de la presidenta de AEBU, María Eugenia Stoup, que explica esta resolución. Hubo un informe muy completo, muy responsable y con mucho compromiso de la Comisión Fiscal. Por otro lado también aprobamos en el día de hoy la lista, la terna del orden de los jubilados para las elecciones del Consejo Honorario de la Caja Bancaria, donde la terna está conformada por Pedro Estéfano en primer lugar, Manuel Planelles y María Yáñez. Nos vamos ahora al plano internacional porque nuestra presidenta del sindicato, María Eugenia Stoup, estuvo presente en el encuentro de la red de Unimujeres en Colombia. La actividad reunió a mujeres líderes sindicalistas de toda la región para hablar de temas como la perspectiva de género, la brecha de género que existe en la sociedad y en el mundo del trabajo. Y luego, al día siguiente, se pasó a una nueva actividad. Exactamente, en el día de ayer, viernes, la presidenta de AEBU, Eugenia Stoup, estuvo presente en el tercer Congreso de Banca Central. Allí se debatió la importancia de este sector en la inclusión económica y social. Y ahora entrando directamente en cuál es el aporte que hacemos las mujeres al movimiento sindical, y yo creo que tiene que ver primero con los énfasis que ponemos en la agenda sindical a la hora de definir las plataformas de negociación, que evidentemente
algunos tienen que ver con las mismas reivindicaciones que tienen los varones, pero ponemos énfasis diferentes seguramente. También tiene que ver con los cambios culturales en nuestras organizaciones sindicales, a medida que más mujeres se integran al movimiento sindical, y por último, a las formas en las que las mujeres llevamos adelante la negociación colectiva. Son los tres aspectos principales que creemos que las mujeres hacen la diferencia cuando participan en los órganos de conducción. Nos vamos ahora a nuestra sala porque el jueves en Sala Camacuá se desarrolló el primer foro sindical uruguayo para una transición ecológica y socialmente justa, organizado por AEBU, allí liderado por la Comisión de Salud Laboral del sindicato, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay y la Universidad de la República. Así es, el evento reunió a líderes sindicales, a autoridades gubernamentales y también a miembros de la academia. Fue un foro realmente muy rico, con enfoques diversos, que aportó miradas inéditas, o por lo menos un intercambio inédito, al menos en nuestro país, para discutir un tema tan importante. Escuchemos ahora algo de lo que ocurría al inicio de este foro. Vamos a escuchar a la compañera Patricia Plada. Nuestra historia lo demuestra. Fuimos pioneros en la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la banca pública. Hoy asumimos un nuevo compromiso: impulsar la discusión sobre la transición ecológica y socialmente justa, con la misma coherencia en la que defendimos el trabajo digno y la soberanía nacional. Este foro representa una instancia de diálogo y de compromiso. Sabemos que hablar de transición justa es hablar de poder, de modelos de desarrollo y de distribución de riqueza, pero también sabemos que las soluciones no se imponen, se construyen colectivamente. Pasamos ahora a otros temas. Les contamos que este jueves en la sede de FUCBAM se presentó la 4ª edición del libro Los de Arriba, que reúne diversos estudios sobre la riqueza en Uruguay, coordinado por Juan J. Monat. Este libro tiene como novedad de la 4ª edición que hay un nuevo artículo agregado que lo escribieron las economistas Soledad Yuich y Natalia Otero, integrantes de nuestra CTA, que habla sobre el sistema financiero. Es una mirada sobre la desigualdad del sistema financiero. Es la gran novedad que tiene la 4ª edición. Y antes de la presentación del libro conversamos con Juan J. Monat, que nos comentaba lo siguiente sobre cuál era su motivación de poner este tema sobre la agenda. Creo que de esa brecha, como que conocemos bastante, nos enfocamos mucho en lo que está más abajo de esa brecha, que claramente nos duele, nos perturba y nos molesta, pero a veces no vemos que somos parte de una unidad, ¿no? Que exista eso, o digamos a la contracara de que existe eso, es que hay también una riqueza concentrada en algunos sectores, y eso como que se mira poco, digamos, o como que es una parte del problema que no se le presta mucha atención. Llegamos al final de este resumen de noticias de la semana en AEBU, pero antes queremos comentarles que este domingo se presenta Emerger, el nuevo espectáculo del coro Nómade. Será a partir de las 20 horas y las entradas están disponibles a través de Red Tickets. Como siempre les decimos, afiliados a la diaria y al sindicato tienen 2x1. Una propuesta re interesante la del coro Nómade, un coro joven, nuevo, que va a presentar un espectáculo con temas de músicos emergentes. Esa es como la idea, músicos uruguayos emergentes. Así que es una propuesta para realmente escuchar con atención. Los invitamos a venir a la sala todos los fines de semana, pero este domingo es como el espectáculo destacado del fin de semana. Y además les contamos novedades que tienen que ver con el Jardín Extensión Escolar de AEBU. Sí, exactamente, están abiertas las inscripciones para el año que viene, 2026, y se pueden comunicar para coordinar una reunión y conocer más sobre la propuesta al 092-023-319 o a través de las redes del Jardín. @AEBUJardín, para encontrarlo fácilmente en Instagram. Nos vamos, Irene, un gusto haber compartido este resumen. Saludo para todos los que nos vieron y llegaron hasta acá. Recuerden que hay más información en aebu.org.uy y seguirnos en redes sociales.